segunda sesión de esta tercera jornada sobre educación y franquismo, dedicadas en esta ocasión a los depurados, represaliados y exiliados, prestando especial atención a los estudiantes, recordando la movilización estudiantil de 1968 que este año conmemoramos. En realidad les decía que comenzamos estas jornadas en el mes de mayo con una mesa redonda de protagonistas represaliados en la Universidad de Sevilla, expedientados y expedientables, y continuamos con una mesa que, como ven, está llena de mujeres. Decía ayer mi compañero, el catedrático de Historia Contemporánea, Leandro Álvarez Rey, y la inauguración de una muestra que les recomiendo sobre la rosa blanca que está en el patio del Rectorado, que la gran novedad del siglo XX había sido el surgimiento de la juventud como agente histórico a partir de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que algo más. La gran novedad del siglo XX, a mi entender, es la presencia de la mujer ocupando espacios que hasta no hace mucho estaban absolutamente vedados y reclamando un protagonismo en la vida pública de las democracias, e incluso de las no democracias, como es el caso de nuestro país. Bien, en esa conquista del espacio público, las mujeres convierten en cuestión política algo que sería cuestión social o cuestión individual, que es la educación, y lo entienden como el principal vehículo para cambiar el paradigma. Y sin duda, dentro del sistema educativo, la universidad tiene un papel central en esa reivindicación de cambio de paradigma. El tema es lo suficientemente importante desde el punto de vista historiográfico, pero también desde el punto de vista social, como para que le dediquemos una mesa al mismo y como para que además esa mesa sea la que inaugura estas jornadas. Vamos a abordarlo además con tres mujeres excepcionales, las que me acompañan, no solo porque han investigado sobre el tema, no solo porque han enseñado sobre el tema en la academia y fuera de la academia también, sino porque cada una de ellas, desde su propia trinchera, ha contribuido a la visibilidad pública, a la visibilidad política de las mujeres en la España democrática. La primera de ellas, por orden de intervención, Consuelo Flecha, creo que no necesita presentación. Es catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. La avala su veteranía en los estudios de la mujer. Yo creo que casi 200 publicaciones sobre el tema. No solamente es una excepcional investigadora sobre las mujeres, sino una excepcional divulgadora. Lo van a comprobar. Y una excepcional también luchadora por la igualdad. Creo que en todo su trabajo hay cierto sentido de misión, ¿no? En su investigación y en su docencia. Hay una frase que en algún momento dijo: colaborar más en la presencia de las mujeres en la investigación y en la ciencia, a una mayor visibilidad de las que ya están y a sensibilizar a las más jóvenes de estar donde se crea y se avanza en el conocimiento, todavía muy androcéntrico en los objetivos y muy patriarcal en la organización y en la gestión. Les decía, magnífica divulgadora y magnífica maestra, y lo digo con letras mayúsculas, es decir, maestra en el sentido de esa capacidad para transmitir, para crear escuela, para cambiar el mundo que nos rodea. En ese sentido se lo digo. Es socia fundadora del Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de nuestra universidad, Premio Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, Premio Meridiana, y entre sus publicaciones, pues por señalar algunas que están directamente relacionadas con lo que vamos a ver aquí durante estas sesiones: las primeras universitarias en España, 1872-1910, profesoras en la universidad, el tránsito de las pioneras en España, la Segunda República, las mujeres y la educación, universitarias en España desde los inicios
hasta la actualidad, etcétera, etcétera. Estuvo en nuestras primeras jornadas, por lo tanto ya es casi una tradición, no podemos prescindir de ella. Le agradecemos enormemente su disponibilidad siempre que la necesitamos. En segundo lugar, intervendrá Encarnación Lemos, compañera y catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Se puede decir de ella lo mismo que de Consuelo, su capacidad para investigar, su capacidad para divulgar, con un estilo además muy particular. Cuando oímos hablar a Encarna siempre decimos, es Encarna la que está hablando, sin duda alguna. Y bueno, también coincide con Consuelo en ese entender docencia e investigación como una auténtica misión. A ella parece que le gustan los olvidados en la historia, ya sean los niños del exilio olvidado, ya sea el Sáhara español olvidado, o ya sea en este caso la residencia de señoritas, donde estudian y se cultivan señoritas andaluzas que rompieron el molde que existía hasta 1915, ¿no? Y que además se convierte en un estímulo para las mujeres andaluzas a la hora de exigir o reclamar adquirir una cuota de participación social. Les recuerdo aquella vieja idea del anarquismo, ¿no? Y del obrerismo, la educación entendida como forma de redención social, ¿no? Creo que está en el fondo de todo esto. Autora además de una obra publicada por el Centro de Estudios Andaluces, Llegar a la Universidad y a la Gran Ciudad en femenino, y divulgadora y comisaria de la exposición de Mujeres en Vanguardia, el paso de las pioneras del hogar a la universidad. Por lo tanto, creo que no hay, además de todo eso, amiga, ¿no? Y poco más se puede decir, además de compañera, amiga. Y finalmente, Amparo Rubiales, la tenemos en el centro. Bueno, en esta facultad y en este grupo de investigación estamos empeñados en hacer una nueva historia. Entiendo además que cada sociedad hace la historia que necesita, y por eso exigimos o nos preocupamos por hacer esa nueva historia con nuevos protagonistas y con una nueva metodología también. Y en esa nueva metodología creo que un puntal es la historia oral, la memoria, el testimonio. Bueno, creo que no hay mejor testimonio para este tema que el de Amparo. En su obra Una mujer de mujeres hay incluso un capítulo dedicado a su tiempo de batalla en la Facultad de Derecho de esta universidad, seguramente por estos pasillos que pisamos. Es titular de Derecho Administrativo, presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, y tiene un amplísimo currículum político que me van a permitir que señale, precisamente por lo extraño que resulta. Por lo tanto, es una forma de reivindicar esa presencia de la mujer en la vida política, haciendo frente al techo de cristal, que a veces es un auténtico techo de acero, ¿no? Bien, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, vicepresidenta de la Diputación, parlamentaria del Partido Socialista, senadora, vicepresidenta segunda del Congreso de Diputados, primera consejera mujer de la Junta de Andalucía, primera delegada del Gobierno, miembro del Consejo de Estado en su tiempo y, sobre todo, feminista. Activista en ese sentido. Y como tal, además, ejerce o ha ejercido en las columnas que ha publicado en los diarios del Grupo Holly. Bien, hasta 1965 no se lee una tesis doctoral, si mal no recuerdo, en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bueno, pues la segunda que se lee, la primera que se lee además se hace con los apellidos del marido de la doctoranda, la segunda que se lee, y confío en que sí con sus apellidos, ¿no?, es la de Amparo, en 1972. Les decía que creo que no hay testimonio mejor que este para hablarnos sobre este tema. Nada más, muchas gracias por su asistencia y vamos a escucharla, que es para lo que estamos aquí. Muchas gracias por la invitación a participar de nuevo en estos ciclos de conferencias
que esta facultad de Geografía e Historia y en concreto el profesor Carrillo organiza periódicamente y en las que he tenido la suerte, bueno, pues de poder participar en varias ocasiones. Y gracias, por supuesto, a la generosa Inmaculada. Aunque ya soy mayor, todavía aspiro a ser lo que tú has dicho que yo soy. No pierdo la esperanza de llegar a eso. Muchísimas gracias. Bien, dentro de lo que esta sesión se propone, de ver qué pasó con la educación de las mujeres y, en este caso, con la educación superior de las mujeres en el periodo en concreto de la República, yo voy a empezar señalando unas citas de una conferencia de María Lezárraga en el Ateneo de Madrid en mayo del 31. Se acaba de proclamar la República y el Ateneo madrileño organiza un ciclo de conferencias sobre las mujeres y la República. Y María Lezárraga pronuncia una que titula Libertad. Y he elegido dos párrafos, dos frases, para poner de manifiesto en qué ambiente había ya en distintos grupos o en muchos grupos de mujeres. Mucho siempre es un término que no es mayoritario, que es minoritario, pero que son muchos en diferentes círculos, que estaban convencidas de que ellas no solo tenían que intervenir en la vida pública, sino que era un valor de progreso y de eficacia el que las mujeres participaran en la vida pública. Y por si ese nuevo gobierno que se acaba de formar duda, pues ella avisa. Y dice, en España hay muchas más mujeres que hombres. Demográficamente éramos más y somos más. Y vamos poco a poco aprendiendo a pensar. Somos mal adversario, porque podemos ser buen explosivo. Al gobierno de la buena voluntad le conviene que estemos a su lado libremente. Ahí va. Hay otra conveniencia en libertarnos. Hay tanto que hacer en España que todos somos pocos para poner manos a la obra. El gobierno actual del Estado español necesita pedirnos ayuda. Está ahí señalando en el marco en el que ellas se sitúan y lo que esperan de ese gobierno de buena voluntad que está iniciando los primeros pasos. Y bien sabemos, a poco que hayamos leído sobre la Segunda República, que así fue. Este gobierno de la buena voluntad realizó toda una cascada de proyectos, algunos que pudieron llegar a hacerse realidad y otros que el tiempo no permitió, pero permitió lo suficientes como para que el ambiente que se crea ya en estos años de Segunda República, aunque los gobiernos fueran diferentes, con políticas muy diferentes, pero desde luego que se notó, porque cuando una piedra se echa a rodar por una ladera es difícil pararla, se puede ralentizar, pero pararla no siempre es fácil. Por eso, el esfuerzo de modernidad que en este momento se proyecta va a incidir directamente en las mujeres, porque se va a crear un clima en el que se sienten con libertad para cumplir sus deseos, para poder ampliar sus expectativas, para de alguna manera
pensar, creer y muchas de ellas realizar lo que querían hacer. Se abren nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos alientos que hacen que la vida de las mujeres en muchas dimensiones de su vida experimente cambios. Y además, no solo la propia dinámica de relaciones sociales va a influir en esta evolución, sino que también el Gobierno va a intervenir explícitamente con normativas legales que les van a abrir expectativas, que les van a abrir horizontes que hasta entonces ellas sabían que de los que no podían disfrutar, que estaban velados para ellas. Ahí estaba el horizonte, pero no podían llegar. Bien, yo en lo que voy a hablar aquí me voy a detener primero en dar unos datos sencillos, breves, sobre cómo evoluciona la escolarización de las mujeres en varios niveles educativos, y después me voy a centrar en un poco en qué pasa en la Universidad Española, pero enseguida voy a entrar en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y dentro de la Universidad de Sevilla me voy a centrar en la Facultad de Derecho, puesto que la invitada, el testimonio que tenemos hoy aquí es una mujer que estudió en la Facultad de Derecho. Entonces, como de todas no se podía hablar, he elegido esa. Las mujeres, en su presencia en la enseñanza, en estos años, crece de una manera considerable. No he puesto los índices de alfabetización porque estos ya desde principio de siglo venían creciendo con mucha rapidez. Y en estos años, por supuesto, continúan creciendo, pero no hay especial diferencia, porque, claro, nos estamos ya refiriendo a generaciones de mujeres que han sido ya escolarizadas desde finales del siglo XIX, que han sido bastante escolarizadas en las primeras décadas del XX, en las 3 primeras décadas, incluida la dictadura, y por lo tanto cada vez van quedando menos generaciones de las mujeres del XIX que no habían sido escolarizadas y que no tenían esos niveles de alfabetización. Ahora, es muy importante, por eso, lo primero que señalo aquí, que son las mujeres en las escuelas de adultas. Fíjense que en el 28-29 el tanto por ciento de mujeres en las escuelas de personas adultas era un 1,5. En el 34-35, digo el dato de la última estadística publicada en cada caso. Como ya en el 36 ya no se llegó a publicar, pues son de los años anteriores, ¿no? Pero solo del 28 al 34 ha subido de un 1,5 a un 8,8. Eso significa que las mujeres han entendido mejor y los recursos han sido mucho más numerosos para que la alfabetización femenina vaya creciendo de manera considerable. Era importante que también esas mujeres ya de una cierta edad que no habían sido escolarizadas o habían sido escolarizadas muy pocos años y además salen de la escuela con una lectura y escritura aprendida con hilvanes y no la utilizan porque en su vida cotidiana no la pueden utilizar, al cabo de 10 o 15 años la han perdido. Por lo tanto, cuando en los censos le preguntan ¿sabe leer y escribir?, dice que no, porque ya no sabe, sé firmar. Eso sí lo mantienen, pero poco más. Bien, las alumnas de bachillerato, del 30-31, que es un 14,6%,
pasan a un 31. Es decir, en 5 años, en 5 cursos académicos se dobla, ¿no?, el tanto por ciento de mujeres en el bachillerato. Es verdad que aquí ha habido también una circunstancia que ha contribuido a este aumento, y es que hasta 1931 en las escuelas de magisterio, en las escuelas normales de maestras, que es a donde más chicas acudían, se podía entrar con la enseñanza primaria superior. En el 31 hay un nuevo plan de bachillerato, un nuevo plan de escuelas de magisterio que exige el bachillerato, es decir, los mismos estudios que son necesarios para entrar en cualquier facultad. Por lo tanto, ahí hay muchas chicas que no han hecho esos estudios de bachillerato, las que los han hecho pensando en la universidad, pero a partir del 31 saben que tienen que hacer el bachillerato para después pasar al magisterio. En los años de la Segunda República el número de estudiantes, por eso, de las escuelas normales se reduce muchísimo, pero es por esta razón, ¿no? Porque les sorprende, ¿no?, vamos, positivamente, pero bueno, les sorprende la exigencia del bachillerato. Bien. Las alumnas en la universidad suben de un 6,3 a un 8,8, hasta el 35 o 36, puede parecer poco, pero piensen que en 1900 el tanto por ciento de mujeres en la universidad era 0,01. Por lo tanto, del 0,01 al 8,8, pues se han dado muchísimos pasos. Y después también nos encontramos con que se duplica también el número de profesoras en la universidad. Hasta 1930-31 la proporción era de un 1,5 y el último dato estadístico publicado es del 32-33. El tanto por ciento en 2 cursos es de un 3%. Por lo tanto, hay una evolución positiva de la cultura escolarizada, de la formación escolarizada en los diferentes niveles educativos. Tampoco he puesto la primaria porque, aunque no estaba escolarizada el 100% de la población, de 6 a 12 años, que era los años de enseñanza obligatoria, pero había una escolarización muy amplia, aunque habría que matizar cuántos años no estaban los 6 años escolarizadas, bueno, pero esto es para otra charla. Bien, en las facultades universitarias crece el número de estudiantes tanto en filosofía y letras como en ciencias, como en medicina, sobre todo en farmacia. Farmacia es la facultad que ya en los años de la Segunda República está feminizada, podemos casi decirlo así. Era una profesión que se adaptaba bien a lo que se esperaba de una mujer, porque ¿qué era una farmacia? Al fin y al cabo, primero un comercio, segundo donde había que hacer, donde había que hacer construir determinados productos con mezclas. Las mujeres eso también lo sabían hacer bien porque lo hacían también en la cocina, y encima la oficina de farmacia solía estar en el bajo de la casa familiar, por lo tanto podía atender también, ¿no?, a dirigir y a organizar y a orientar lo que las empleadas de la casa hacían. Por lo tanto, era una profesión que una mujer no se salía del todo, ¿no?, de su marco marcado, y de alguna manera realizaba un sueño suyo, que era ejercer una profesión.
Bien, una novedad importante por el crecimiento que suponen es el de las primeras profesoras en las universidades. Inmaculada se ha referido a un artículo que publiqué hace unos años en el que yo he llegado a una relación hasta 1939 de 100 profesoras. No he ido a todas las universidades, es muy difícil porque las profesoras empezaban por ayudantes de clases prácticas y eso era un nombramiento que hacía la propia universidad y por lo tanto no tenía ninguna transferencia externa y por lo tanto al Archivo General de la Administración. Entonces hay que ir a cada universidad y ver en los archivos de cada universidad. Entonces yo no he ido a todas las universidades, pero a las que he ido yo he llegado a un número, ya tengo más de las 100 de ese artículo, pero bueno, para que se hagan una idea de cuáles eran los números. Entonces había 12 universidades, no había 80 o 60 como ahora, eran 12 universidades. Bien, en nuestra Universidad de Sevilla, ¿quiénes? Hasta 1936, hasta que se produce el estallido de la Guerra Civil, ¿quiénes están en esta universidad de profesoras? La primera... Sí, la sobrina, la tía. La primera es Elisa Fernández de la Vega, es una licenciada y doctora en medicina. Han estudiado en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, ella y su hermana Jimena son gemelas. El Fernández de la Vega nos puede sonar porque son las tías de María Teresa Fernández de la Vega. Son las dos mujeres que se vienen a Madrid a hacer el doctorado, se van a Madrid a hacer el doctorado y después trabajan en investigación, son unas buenas genetistas. Pero no. Elisa Fernández de la Vega se casa con un catedrático de medicina que es trasladado o se traslada a la Universidad de Sevilla y por lo tanto ella también se viene, deja su trabajo de investigación en Madrid y aquí es nombrada profesora ayudante de esa cátedra para que siga en sus tareas de investigación. Es verdad que es tan poco tiempo, ahí pone 1926, sí, 1926, perdón. Es tan poco tiempo porque enseguida piden el traslado, pide su marido, el catedrático, pide el traslado a la Universidad de Zaragoza y ella también allí es nombrada profesora ayudante, pero tiene una vida corta porque muere en 1934. La segunda es Rosario Montoya Santamaría, viene a la Facultad de Ciencias. Ella también viene a Sevilla seguramente por cuestiones de matrimonio. Me parece que todavía no se había casado, pero se casa enseguida aquí en Sevilla. Ella era profesora del Instituto Escuela en Madrid y viene aquí y es también nombrada profesora ayudante de la Facultad de Ciencias y además cuando en Sevilla se abre el Instituto Escuela en febrero de 1932, ella también es profesora del Instituto Escuela. Como estamos en unas jornadas de depurados o represaliados en este caso, esta Rosario Montoya
quiere hacer las oposiciones de instituto. Cuando yo hablo de estas 100 mujeres que estudian, que se inician como profesoras en la universidad, la mayoría no continúan porque están en la universidad, pero como salen oposiciones, ya pasaba en los años 20 también, salían oposiciones en el caso de letras a bibliotecarias y en el caso de todas las especialidades a bachillerato, a instituto de segunda enseñanza, estas mujeres están en la universidad, pero se preparan las oposiciones y van saliendo de la universidad. Bien, Rosario se presenta a las oposiciones que se van a celebrar en Madrid en julio del 36. Por lo tanto, ella, cuando acaban las clases, se va a Madrid, tiene un niño y una niña muy pequeños, pero se va con ellos, el marido queda aquí y como, bueno, se cierra Madrid, no puede regresar a Sevilla. En el proceso de depuración, ella no lo presenta porque no está en Sevilla, está en Madrid, y todos los que no presentaban la documentación tenían la misma sanción, separación del servicio. Se piensa que han huido, no quieren y por lo tanto la separan del servicio. Bien, para ella es un problema mantenerse en Madrid con dos hijos, no puede regresar aquí y por lo tanto pide al Ministerio de Instrucción Pública que está disponible y que por lo tanto le pueden enviar a un centro para ser docente. Y ella va al Instituto de Requena, ella está allí en el instituto primero como profesora, termina siendo la directora porque a los profesores los van requiriendo para incorporarse a la batalla, al ejército. Y cuando acaba la contienda, pues yo me la encuentro que está como profesora en el Instituto de Jerez de la Frontera y a mí no me cuadran los datos, ¿no? Porque además, si ustedes entran en la web y ven el Instituto de Requena, lo que fue, ¿no? Bueno, yo no lo entendía. Bien, pues me pidieron que hiciera para el libro de la Universidad de Sevilla, de personajes, que hiciera su biografía y digo, ¿qué digo de esta mujer? Porque yo no entiendo su historia. Bueno, tuve la suerte, yo utilizo páginas blancas para localizar a todos los familiares de estas señoras y entonces tuve la suerte de dar con un hijo suyo que vive en Madrid, que es abogado, y tuve una larguísima conversación con él. Y cuando yo a este señor le dije, ya estaba jubilado, le dije que su madre había tenido sanción es que no me lo podía creer. Le tuve después que mandar escaneado en la documentación. No se lo podía creer. Dice, pero mi madre, bueno, tampoco me puedo detener en esta historia, pero merece la pena, ¿no? Bien, bueno, hace oposiciones a instituto y ella se jubiló en el Instituto de Segunda Enseñanza de Las Palmas, además con muchos homenajes, porque debió ser una profesora súper querida, ¿no? Bueno, entran en filosofía como profesoras Ángela de Castro, que está poco tiempo, y Julia Herráez y Sánchez Escariche, que entra como profesora, pero se presenta a las oposiciones de bibliotecas y después ha sido, durante toda su vida, la archivera de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Está también
Ana María Robles, que entra en el 34, que tampoco está poco tiempo también, y después Mariana Garrido, que esa sigue después en los primeros años de la dictadura, pero pide una baja por parto y ya después decide no volver. Estas son las profesoras que tenemos en la Universidad de Sevilla antes del 36. Bueno, las que yo he encontrado, las que aquí en este archivo hemos logrado localizar. Siempre que entra otra persona en el archivo, mira de otra manera los papeles, les da una vuelta diferente, o sea que siempre se pueden sacar más, se pueden obtener más datos. Bien, y voy a pasar a la abogacía, ¿no? Aquí tenemos una tradición en Occidente, me imagino que igual es la misma en Oriente, ¿verdad?, con otros autores, pero bueno, aquí vamos a decir la de Occidente, ¿no? Partimos de una gran recopilación de jurisprudencia del siglo IV, que se le atribuye a un jurista ulpiano, ¿no?, que entre otras cosas dice: las mujeres no pueden ser jueces ni actuar como magistradas o abogadas ni intervenir en representación de alguien ni ser procuradoras. ¿Y por qué? Por dos razones. Porque la primera, no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón, estando públicamente expuesta. Segunda, porque ya antiguamente lo prohibieron los sabios. Por lo tanto, sí, porque hubo una, bueno, y cuentan una historia. Bien, esto así pasó el siglo V, el VI, el VII, el VIII, el IX, y en la nueva recopilación, ¿no?, que se hace, no la nueva recopilación, la recopilación que se hace en las partidas en el siglo XIII, pues se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Ninguna mujer, aunque sea sabedora, es decir, puede saber, puede haber estudiado inclusive derecho, pero no puede ser abogada en juicio por otro, porque no es conveniente ni honesta cosa, vuelven a repetir, que la mujer tome oficio de varón estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro. Por lo tanto, esta es la tradición que tenían las mujeres. Bueno, también la nueva recopilación también repite lo mismo, ¿no?, varios siglos después. Esta es la tradición que se tiene en derecho. Por eso, cuando las mujeres empiezan a entrar en la universidad, entran por medicina, que es una profesión, que es una ciencia, unos conocimientos que las mujeres tradicionalmente han tenido, bueno, que los apliquen con su marido y sus hijos y sus familiares. Una chica lista que le gusta conocer, pues está bien ahí. Enseguida farmacia, después filosofía y letras, y más tarde ciencias, y por fin, más tarde todavía, derecho. Las chicas entran en cada facultad aprovechando los resquicios profesionales que cada carrera permite. La medicina y la farmacia era ejercicio libre de la profesión, por lo tanto, una chica terminaba medicina y abría su consulta en su casa o en otra que alquilaba. La farmacéutica abría una oficina de farmacia, todavía no estaba regulado. Las de filosofía y letras no tenían dónde trabajar, entonces vemos que las que estudian pues son maestras ya o son profesoras de normal que quieren ampliar sus conocimientos, pero ya tienen su profesión encarrilada. Las de ciencias, ¿qué iban a hacer las de ciencias? Entonces, filosofía y letras crece y ciencias empieza a tener alumnas a partir de 1910, en que ya las mujeres licenciadas pueden presentarse a las oposiciones, a todas las oposiciones que convoque el Ministerio de Instrucción Pública. Por lo tanto, a museos, bibliotecas y archivos, a cátedras, a profesoras de instituto, de segunda enseñanza,
de otros centros de segunda enseñanza y en la universidad. Por lo tanto, a partir de 1910 es cuando esas facultades tienen de verdad alumnas mujeres. Las mujeres, las que intentaron estudiar Derecho, hay algunas que Derecho y Filosofía tenían un año que era común. Entonces nos encontramos algunas que hacen primero opción Derecho, pero hacen primero, porque después pasan ya a segundo de Filosofía. Es decir, ya les han dicho a dónde va, digo yo, a dónde vas, y cambian a Filosofía. Pero hay una chica que empieza Filosofía, pero ella decide que continúa con Derecho, primero hace Filosofía y después hace Derecho y termina. La primera que termina es María Ascensión Chiribella en 1921. Y además que el Colegio de Abogados la admite. Admite que es el primer colegio que va a admitir la colegiación de mujeres licenciadas en Derecho. Y hasta 1931 hay otras 20 mujeres que terminan la carrera de Derecho en diferentes universidades. Siempre en los datos nos faltan los datos, nos falta Oviedo. En este momento, bueno, en el 21 ya estaba Canarias, ya había 11 universidades, pero hay muy pocas universidades y nos falta Oviedo porque en el 34 se quemó el archivo, se incendió el archivo de la universidad y esa universidad no tenemos datos posibles, ¿no? Pero ya me centro en la Universidad de Sevilla. Hay una que no acabo de localizar el nombre, pero que yo creo que lo terminaré consiguiendo, que se matricula opción Derecho en el 17-18. Pero no he dado con ese nombre. Pero yo sé, y además yo incluso lo publiqué hace muchos años, pero se me ha perdido. Pero bueno, en el 25-26 hay una alumna que está un curso, aunque después esta alumna se traslada a Valencia y en Valencia termina y ejerce como abogada. Hay en el 26 hay otra alumna, pero que solo hace 2 cursos y no continúa, ni aquí ni en otro lado. En el 27-28 hay una alumna que está 4 cursos y que después su padre era maestro, le trasladan a Jaén y entonces ella traslada su expediente a Granada para hacer el último curso y también acaba. De esta chica hay mucha documentación porque ella pide a la facultad una beca cada año porque dice que su padre es maestro, que vive no sé dónde, tal, y entonces la facultad le va otorgando la beca para que estudie. Ella dice, bueno, que no me va a dar tiempo porque ya se me ha ido el tiempo. Y ya en el 30-31 hay 4 alumnas, de las que finaliza una en la US, aquí, porque hay muchas que se van. Hay un trasiego entre Madrid, Sevilla y Granada, que eso lo tiene que estudiar alguien que sepa la historia de las facultades. Yo creo que en cada universidad huían de algún profesor. Aquí está claro de quién. Aquí, Persmarker. Aquí huían de él, porque además, bueno, algún testimonio leeré del susodicho profesor. Bueno, entonces aquí finaliza Juana Domínguez de la Rosa. Esto hasta el 31. Y ahora vamos ya a la Segunda República. ¿Qué hace? ¿Qué pasa en la Segunda República? Pues primero abre los caminos profesionales a las licenciadas en Derecho. Entonces, hay un decreto del 29 de abril del 31. 29 de abril, 14 de abril, 29 de abril. Para que esto. Solo una legislación arcaica y caduca que no se acomoda a los tiempos presentes
puede negar a las mujeres condiciones legales para ingresar en los cuerpos de registradores de la propiedad y del notariado. Por lo tanto, a partir de entonces, las mujeres pueden ya presentarse a las oposiciones de estos dos cuerpos jurídicos. Bien, al año siguiente también se convocan unas oposiciones a Secretaría de Juzgado y entonces se dice que las mujeres también pueden presentarse a estas oposiciones. Y ya en el 33 también al cargo de procurador. Es verdad que el cargo de procurador entonces, si no me confundo, no necesitaba la licenciatura, se podía acceder solo con el bachillerato. Bien, si me da tiempo, si después me preguntan, contaré un poco más de esta normativa. Bien, a partir del 31-32 se matricula 3 chicas. Una, Carmen Bono, va a terminar la carrera aquí y después va a ser registradora de la propiedad. Mercedes Fórmica hace aquí 2 cursos, pero después se va a Madrid y termina en Madrid. Eso mismo, y es una. y después también Ángeles Romero, que no termina. En el 32-33, también una que no termina. No les cuento la historia de cada una porque no puedo. Concepción Pérez Álvarez de Toledo, que sí termina, y esta es una de las que tiene una perla, del profesor, contada por un sobrino suyo. Le dice que una señorita no debería o debiera estudiar Derecho. Es decir, ¿qué hace usted aquí, no? Sí, para que una mujer no debería. Bueno, y Pilar Velasco solo hace aquí un curso, el último año, porque ha empezado en Madrid, ha seguido en Murcia y viene aquí a terminar porque es profesora de la Escuela Normal de Maestras de aquí de Sevilla, una mujer que se implica mucho en el movimiento de mujeres, Pilar Velasco. En el 33-34, 9 de las que terminan 2, ya no voy a decir más. Algunas después van a Madrid a hacer el doctorado. El doctorado hasta los años 50 solo se podía realizar en la Universidad Central de Madrid. Y ya después se legisla en la Ley de Universidades, del 43, pero tarda en llevarse a la práctica. Y tenían que irse a Madrid a hacer el doctorado, y varias de las que terminan se van a Madrid. Ya en el 34-35 ya ha cundido, y entonces ya hay 10 alumnas, o sea, ya que tenemos, que podemos, ¿no? Y de ellas terminan Cristina Figueroa, Carolina Bono, que es hermana de Carmen Bono. Carmen hace las oposiciones de registradora y Carolina de notaria. Qué pareja. Su padre, ellas proceden de Valencia, su padre era juez y después viene a ser juez de Huelva y después creo que ya pasa a ser juez de Sevilla. Bien, Carolina Bono y Esperanza Sola, a la que poco antes de morir tuve la suerte de entrevistar. Ella también va a Madrid, quiere hacer el doctorado, va a Madrid también a prepararse las oposiciones de registradora, pero bueno, entra por medio un señor con el que se casa y ya vuelve a Sevilla, pero ha sido una mujer muy activa. Me impresionó la conversación con ella. Su marido tenía una farmacia y ella llevaba todo el aparato administrativo y económico de la farmacia, a pesar de tener 8 hijos. Quiero decir que era una mujer, eso, yo la conocí muy poco antes de morirse, y bueno, el talante de esta señora. Bueno, terminan en el 36 2 y en el 38 se examina María Jesús Cañas. Esta mujer había empezado la carrera en Madrid. Está, claro, en el verano está de vacaciones, es de Bujalance, está de vacaciones. Hay alguna asignatura que no se ha examinado en junio. Y entonces hay una normativa de finales de septiembre o primeros de octubre del 36 en la zona
en la zona de Franco, que dice que aquellos estudiantes de la universidad que no se hayan presentado alguna asignatura matriculada o que les queden 2 asignaturas, que las universidades tendrán que habilitar un sistema de exámenes para que las superen. Entonces, María Jesús pide ser examinada aquí en Sevilla y se examina. Pero después termina la contienda y no termina la carrera. Pero después de tener varios hijos, se vuelve a matricular. También hablé con una hija de ella, viven cerca de aquí de la universidad, y dice, mi madre siempre nos dijo que ella, aunque no fuera a ejercerla, ella quería terminar la carrera que comenzó, y termina la carrera en 1955. Bien, ¿qué pasa en el franquismo? En 1944 se dice que ser español, varón y de estado seglar. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que dice que toda aquella mujer que antes de 1944 haya aprobado 1 o 2 asignaturas de la carrera de Derecho, tiene derecho a presentarse a las oposiciones. Por eso hemos visto Carolina Bono en el 47 gana las oposiciones. Eso. Se reconoce a la mujer el derecho de tomar parte en las oposiciones a registradoras de la propiedad. Por eso también hay pocas notarias en el franquismo y pocas registradoras, porque solo pudieron hacer las registradoras más. Las registradoras también a principios de los años 50 también pudieron hacerla. Hasta el 61, ley sobre derechos políticos, profesionales, que ya entonces se reconoce el derecho de las mujeres a ser notarias y registradoras de la propiedad. Todavía no en la judicatura. Eso hay que esperar al 66, a las profesiones propiamente jurídicas. Bien, y como os decía, en este trasvase Universidad de Granada, bueno, pues aquí os digo un poco el número de mujeres, el número de matrículas. Aquí, o sea, 133 no quiere decir que son diferentes de las 45 de las 30. Eran las mujeres que estaban matriculadas cada curso académico. Así como antes yo he dicho nombres, aunque es un nombre, es una alumna, aunque se haya matriculado 4 años, aquí no. Aquí yo no he revisado los libros de registro de matrícula de estos años. Bueno, vemos un poco cómo, a pesar de la prohibición para las mujeres de los años 55, pues ahora, en cuanto se abre la posibilidad, 65-66 ya está abierta desde el 61 para notarías. Fijaros el salto que se da. Bueno, esto es lo que yo les he traído para transmitirles en este rato. Muchísimas gracias por su atención.